la visión, la explicación de la fe, primera de las virtudes teologales, según Santo Tomás, en la segunda parte de la Suma Teológica. Le dedica nada menos que 16 cuestiones. Yo, naturalmente, no las puedo resumir en un cuarto de hora, que es lo que nos queda ya. 16 cuestiones. Ya saben ustedes que la suma está estructurada así. Dentro de cada parte, en cada tema, pues según sea su importancia, Santo Tomás dedica X cuestiones. Y dentro de esa cuestión, X artículos. Cada artículo es una pregunta que él se hace. ¿Y cómo la responde? Negando 3 veces lo que después va a afirmar, para convencernos de una manera rotunda, porque ya no hay contestación posible. Como lo ha negado 3 veces y luego desmonta todos los obstáculos, queda clarísima la respuesta. Bueno, pues estas 16 cuestiones de la Suma Teológica sobre la fe las podemos resumir así. ¿Qué es la fe? La fe es una virtud sobrenatural por cuyo influjo, o sea, por la cual el entendimiento se adhiere a Dios, directamente a Dios. Nuestro entendimiento se adhiere de manera inquebrantable y además de manera muy tranquila, muy serena, sin temor ninguno de errar. Porque cuando nos adherimos a alguna persona, decimos, bueno, haré bien en fiarme. Cuando leemos algún libro, cuando nos dan alguna noticia, será verdad. En la fe no hay esta posibilidad de temor. No, nos adherimos, nos pegamos a Dios con toda tranquilidad. ¿Pero a Dios en qué sentido? A Dios como objeto y fin de la eterna bienaventuranza. O sea, a Dios como lo que yo debo alcanzar, como lo que me hará feliz por toda la eternidad. La fe hace que me pegue a Él. Por eso quien más fe tiene, más vive ya en el cielo, aunque esté en esta tierra. ¿Y a qué me hace también adherirme la fe? A las verdades reveladas por Dios. ¡Ay, qué bien! Pues si tengo fe, ya comprendo esas verdades. No, me hace adherirme, no comprenderlas. Me hace rendir mi entendimiento. ¿Y cómo mi entendimiento se rinde a verdades que no entiende? Pues basándome en la autoridad de Dios. Se dice en teología que no puede engañarse ni engañarme. ¿Por qué Dios no puede engañarse ni engañarme? Porque es la verdad por esencia. La luz no puede producir oscuridad. El agua no puede producir sequedad. El fuego no puede producir frío. Dios es la verdad por esencia. Por lo tanto, no puede en Él haber nada de error. No puede engañarse ni engañarme. Nosotros nos basamos al aceptar estas verdades en el testimonio de aquellos a quienes le fueron reveladas, o sea, en los autores sagrados que nos han dejado la Escritura y que en realidad eran secretarios del Espíritu Santo, porque el autor principal de la Biblia no es Isaías o San Pablo o San Mateo, sino que es el Espíritu Santo. Así fueron reveladas las verdades divinas a lo largo de la historia de la salvación. Primero a Adán en el paraíso, dice Santo Tomás. Después a todos los profetas del Antiguo Testamento. Y por fin a todos los apóstoles ya en el tiempo de Jesucristo. Después hay en la Sagrada Escritura muchos milagros, que son pruebas concluyentes de la autoridad divina. ¿Qué significa, ya lo hemos dicho, que los libros de la Sagrada Escritura fueron escritos por el mismo Dios? Que Dios es su autor principal y se sirvió como de instrumentos de algunos hombres. Pero por eso mismo el contenido de los libros sagrados es divino. Ahora bien, cuidado, porque se puede torcer el sentido de la Sagrada Escritura. Es verdad que en la Biblia hay pasajes, son la mayoría,
clarísimos, diáfanos, muy consoladores, pero seamos francos, en la Sagrada Escritura hay también muchos pasajes oscuros y difíciles. ¿De dónde proviene la dificultad nuestra de entender la palabra de Dios? Primero, de que encierra misterios y por tanto son desproporcionados para nosotros, o mejor dicho, nosotros para ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia está constantemente enunciando verdades superiores a la inteligencia humana. La encarnación del Verbo, ¿quién la comprende? La creación, ¿quién la comprende? La virginidad de María, ¿quién la comprende? La presencia de Cristo en la Eucaristía, ¿quién la comprende? Son verdades superiores a la inteligencia humana. ¿Quién las comprende? Si hay alguien que las comprehende con H intercalada, que las comprehende, que las abraza, que las abarca, las comprehende y las comprende Dios. Y por tanto yo solo puedo aceptarlas y comprenderlas desde Dios. Para tener verdadera fe y aceptar la Sagrada Escritura, el camino es estar unido a la Iglesia y a su magisterio. Cuando interpreta la Escritura en materia de fe y costumbres, de una manera solemne y es cátedra, el Papa es infalible. El último acto que se ha realizado en este sentido tiene nada menos que 60 años, ya 70, mejor dicho, que es la declaración del dogma de la Asunción por parte de Pío XII. Después no se ha hablado, es cátedra. Pero ese dogma de la Asunción no está contenido en la Sagrada Escritura de una manera explícita, sino que hay que saber entenderlo, pues el Papa nos lo manda a creer porque asistido por el Espíritu Santo nos lo dice de manera infalible. El compendio de las verdades de la fe es el credo y es el acto de fe por excelencia. ¿Quién puede hacer un acto de fe bien hecho? Solo quien tiene fe como virtud sobrenatural. Miren qué interesante las conclusiones que saca de aquí Santo Tomás. ¿Un infiel puede hacer un acto de fe? De ninguna manera, porque no cree en la revelación. O bien porque la ignora y no se entrega confiado en las manos de Dios, o bien porque habiendo conocido esa revelación la rehúsa, no le da su asentimiento. Por tanto, un infiel no puede hacer un acto de fe. O sea, uno que no tiene la fe, uno que no es bautizado. Y un impío, uno que habiendo tenido la fe no la vive y la rechaza, tampoco puede hacer un acto de fe. A lo mejor tiene por ciertas las verdades reveladas, pero no se somete a Dios porque ha preferido separarse de Él y hacer un acto de detestación de Dios. Por tanto, el impío tampoco puede hacer un acto de fe. Y esto sería parecido la fe, entre comillas, del impío, o sea, sabe cuáles son las verdades de la fe, pero no las acepta, es parecida a la fe, entre comillas, dice también Santo Tomás, del demonio. Porque el demonio cree todas las cosas de Dios, lo que pasa es que las rechaza y las detesta y las odia. ¿Y el hereje puede creer con fe sobrenatural? Pues miren lo que dice Santo Tomás, el hereje menos que nadie, porque ese no funda su asentimiento a las verdades de la fe en la autoridad divina, sino en el propio juicio. Cuidado con esto, que todos tenemos un poco de herejes. Cuando sobreponemos nuestro juicio a los designios de Dios, entonces estoy yo metiéndome a Dios, que es lo que hace el hereje. Y por tanto, dice Santo Tomás, el hereje está más alejado de la verdadera fe que los impíos y que los mismos demonios, porque se hace él su propio Dios para decir, esto es verdad, esto no es verdad. Y los apóstatas pueden creer tampoco porque rechazan lo que habían creído. Esto se está dando cada vez más, ¿eh? El que va a la parroquia y dice, bórreme usted el libro de bautismo, me tacha de ahí, que yo apostato de la fe. Cada vez se está dando más en esta sociedad diabólica que estamos. El apóstata tampoco puede creer.
¿En qué consiste el pecado contra la fe llamado infidelidad? Es el gran pecado contra la fe, la infidelidad. Consiste en rehusar someter el entendimiento a las verdades reveladas. No me da la gana. Yo conozco eso que Dios ha revelado. Me he educado en eso. Me lo han enseñado en la iglesia. He leído la Biblia. Pero ni respeto a Dios ni amo a Dios. Y no me da la gana de creer eso. Este es el pecado de infidelidad, que es el gran pecado de hoy. Bajo las diversas formas que hemos dicho. O el infiel, o el impío, o el hereje, o el apóstata. A última hora es lo mismo, porque todos dicen, eso lo ha dicho Dios. Unos dicen, yo no me lo creo, otros dicen, yo lo creo pero lo rechazo, otros dicen, yo prefiero no saberlo, otros dicen, yo lo creí, pero a partir de ahora no quiero saber nada. En definitiva, es una actitud diabólica. Y siempre es por culpa del hombre. No hay factor externo al que le podamos echar la culpa. Es que es la sociedad, es que son los medios de comunicación, es que es el ambiente, es que son los curas que son los primeros que predican herejías, es que no vale nada de eso. La culpa es siempre del hombre. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el hombre no es dejarse llevar de ese cura que es un falso profeta o de ese medio de comunicación, aunque todo eso influye. Y los que contribuimos o contribuyesen a eso, tendrían que dar muchas cuentas a Dios. Pero no, lo que está haciendo ese hombre que no cree es resistir a la gracia actual con que Dios le está invitando a someterse a su autoridad. Dios le está concediendo esa gracia actual en mayor o menor medida, porque no todos tienen la misma fe, pero un chispazo de esa gracia Dios te da y el hombre la está resistiendo. Por eso, la merced que Dios nos hace al infundirnos, al regalarnos y al concedernos constantemente la gracia actual para regalarnos la virtud de la fe, es la más grande de todas. Esta es la gracia de las gracias, la fe, porque sin fe no hay nada. Por eso estamos hablando de ella en primer lugar, porque de aquí brota absolutamente todo. Y el drama actual de la sociedad de hoy y de la iglesia de hoy es que no hay fe. Se ha puesto muy de manifiesto con esto del virus ahora. Se ha puesto clarísimamente de manifiesto que hay muy poca fe. Tenemos un miedo espantoso a morir, pero nadie habla del pecado, ni del infierno, ni de Dios, ni de nada. Entonces, ese es el drama. Y esta es la virtud de las virtudes, la fe. ¿Por qué es la mayor de todas las gracias que Dios puede concedernos? Muy sencillamente. Porque sin fe sobrenatural yo no puedo hacer nada en orden a mi salvación eterna. Y nada es nada. Sin mí nada podéis hacer. Nada significa nada. Sin fe sobrenatural yo no puedo hacer nada. Sin caridad sí. Ya lo veremos después. La caridad es la mayor de las virtudes. Pero cuando alguien ha pecado mortalmente, se ha quedado cero de caridad. Pero como tiene fe, aunque sea una fe informe, se levanta, dice, yo tengo que ir a confesarme, tengo que recuperar la gracia. No tenía caridad, no importa. Hombre, importa muchísimo. Pues si se hubiera muerto en ese momento se va al infierno. Importa muchísimo. Pero lo que importa que se mantenga es la fe. Ahora, si ese pecador, encima de no tener caridad, ni gracia santificante, ni nada, no tiene fe, que es lo que pasa hoy, pues como no tiene temor a la condenación eterna y vive como si Dios no existiese, ni se confiesa, ni se arrepiente, ni se convierte, ni siquiera en el punto de la muerte. Por lo tanto, lo que importa es la fe. Ahora, cuidado con decir, yo tengo muchísima fe y por lo tanto el resto da igual. No, porque entonces es la fe del demonio. Tiene que ser una fe informada por la caridad y con todo un cortejo de obras. De lo contrario, seríamos luteranos. La fe sin obras. Esa es una fe muerta. Pero aunque esté muerta, te informe, esté una fe mostrenca, diríamos, que no se apague la antorcha de la fe. Porque si se apaga, viene la oscuridad más tenebrosa y no se recupera la gracia. Y estamos perpetuamente excluidos de la gloria. Si Dios no se digna concedernos un punto de contrición antes de la muerte.
Eso es un misterio. Ahí no entramos. Santa Catalina de Siena tuvo una revelación en este sentido. Dios concede a todas las almas un chispado de luz, un punto de contrición, pero eso no lo sabemos. Lo que importa es conservar la fe. Entonces, cuando tenemos la dicha de poseer la fe, pues hay un pecado muy grave, que es el que comete la gente de hoy, por eso pierde la fe. Por eso hay tan poca fe, por no decir ninguna. Un niño, pues, hace las catequesis, hoy no se dan catequesis ni se da nada, porque como tampoco tienen fe los que la dan ni nada, pues, pobres niños. Ayer hablaba yo con un joven de 18 años. Dice, mire, usted está en un colegio de religiosas. Y una de las charlas que nos dio una de ellas era sobre la ideología de género. Que da igual ser chico o chica, que cada uno lo elige, y en fin, esto es diabólico que hay ahora. Y otro día, en tiempo de elecciones, nos convocó para decirnos que la opción más cristiana y más evangélica era votar al socialismo porque son los que se ocupan de los pobres. Bueno, pues los conventos de religiosas están así, desgraciadamente, hoy la mayoría, porque no tienen fe. Entonces, ¿cuál es el pecado de quien teniendo fe la pierde por caer en él? Pues frecuentar compañías, mantener conversaciones, dedicarse a lecturas que te vayan a hacer perder esa fe. Si tú eso lo haces de manera espontánea y consciente, si eres un tonto, como es la mayoría de la gente, por eso no pecarán hoy la mayoría, porque lo que no tienen es entendimiento, pero el que se da cuenta y lo hace y sabes que eso te va a hacer perder la fe, pues eso siempre es un acto reprobable, porque siempre te estás poniendo en peligro. Y esto, al nivel nuestro, apliquémoslo a nuestra vida, ¿eh? Un consagrado, una religiosa. Si tú estás adoptando actitudes, escuchando una palabrita, una faltita de silencio, un criterio tuyo que te hace no vivir en tono sobrenatural, estás bajando el termómetro de la fe por tu culpa. Pues prescinde de eso. Silencio, silencio y silencio, que sin él no hay vida de fe. Creeremos el credo enterito. Nos dejaremos matar por él. Sí, pero vida de fe en lo cotidiano es otra cosa que va mucho más allá de decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera. ¿Y crees que en esa hermana está Dios? ¿Y crees que en la superior a lo que te dice Dios se te manifiesta por ahí? ¿Y crees que ese oficio que te están encomendando es la voluntad de Dios? ¿Y crees que tienes que morderte la lengua y sonreír? ¿Y crees que tienes que aceptar esa enfermedad? Eso es vida de fe. Si no nos ponemos en ese tono, pues sí, tenemos fe, ¿de acuerdo? Pero la virtud de la fe no se traduce en búsqueda de la perfección. Nos estamos poniendo en peligro de perder la fe, de debilitar la vida de fe. Por tanto, importa mucho elegir las amistades, las lecturas, las costumbres, las ocupaciones para encontrar en ellas no rémoras, sino estímulos para arraigar la fe. Hoy todo es liberalismo y como no se considera que Dios es el rector de la sociedad, de las leyes, de las instituciones, pues el liberalismo es el pecado que supone la raíz de todos los demás, porque es excluir a Dios. ¿Hay otro pecado contra la fe? Se pregunta Santo Tomás, además de la infidelidad, que es el primero, como vengo explicando. Sí, el pecado de blasfemia es uno de los más horribles contra la fe, porque se opone directamente al acto externo de la fe, que es confesarla de palabra. Así como cuando yo digo el credo, o vengo a rezar al coro, estoy confesando de palabra la fe, pues el que blasfema hace lo contrario. Está profiriendo palabras injuriosas contra Dios, la Virgen o los santos. Y por tanto es siempre pecado grave. No, como tiene esa costumbre, no se da cuenta, ya es por costumbre. Y dice Santo Tomás de Aquino, pues si es por costumbre, eso agrava todavía más el pecado, porque la costumbre demuestra que se dejó arraigar el mal en lugar de ponerle remedio. En fin, hay los dones del Espíritu Santo, lo digo rapidísimamente, que corresponden a la virtud de la fe, son dos, el don de entendimiento y el don de ciencia. ¿En qué sentido la ayudan? Pues hacen
que nuestro entendimiento, el don de entendimiento del Espíritu Santo, hace que el entendimiento mío, bajo el influjo de la tercera persona de la Santísima Trinidad, pueda penetrar el sentido íntimo de los misterios divinos y me haga ver que no se le opone la razón a ese misterio, a pesar de lo difícil que sea comprenderlo. Y además el don de entendimiento influye en la práctica de las virtudes. Y el don de ciencia hace que el alma conozca y distinga con un golpe de vista, sin discurso, sin necesidad de razonarlo, sino con un golpe de vista de manera casi intuitiva, como los ángeles, lo que es el objeto de la fe de lo que no lo es. ¿Cómo se ve un alma que tiene el don de ciencia? Lo que he explicado antes. La persona, el alma, la religiosa, el sacerdote, que en medio de las situaciones de la vida diaria, normal, cotidiana, vive en tono de fe. En esa plantita ve a Dios, en esa hermanita ve a Dios, en esa abadesa ve a Dios, en esa persecución que le viene o en ese gozo que encuentra, ve a Dios. La persona que interpreta todo y traduce todo en plan de tono de fe es que está gobernada por el don de ciencia del Espíritu Santo. Si no sabe hacer la O con un canuto, si no ha estudiado nada, si no tiene ni idea de teología, si no ha hecho un cursillo en su vida, ni falta que le hace. Al contrario, a lo mejor si lo hubiera hecho no vivía de ciencia. Vivía de la ciencia humana que la hincha como a tanta monja tonta que se creen que por salir a los cursillos saben y no saben nada. No saben nada más que disiparse. Quien vive del don de ciencia es quien interpreta todos los acontecimientos, aun los más triviales, desde la luz de Dios. El que vive con el don de entendimiento es el que penetra mucho más allá de lo que le permite su razón, que puede ser muy torpe o muy corta, pero penetra los misterios de la fe. Y de esto también hay muchos casos en religiosas contemplativas, sin estudios ni cultura ni mucha inteligencia para lo humano. Y se ponen a contemplar la Santísima Trinidad y se pierden ahí, porque es el Espíritu Santo el que las mete, no ellas. Pues estos los dones que faltan también en nuestros días, en una sociedad impía y apartada de Dios. Cuando el hombre no está en gracia, naturalmente no posee los dones de entendimiento y de ciencia y se lo pierde todo, porque no sabe leer el mundo desde el Espíritu Santo y eso es un dolor, porque todo es negro, todo es triste, todo es sombrío, todo es desesperanza. Necesitamos esos dones del entendimiento y la ciencia. ¿Cuáles son los pecados opuestos, los vicios opuestos a estos dones? Al don de entendimiento se opone la ceguera de espíritu y la insensibilidad. Cuidado, hijas mías, con estos dos vicios, que son muy fáciles en la vida consagrada. La ceguera de espíritu, que no ves lo que de verdad necesitas para tu conversión, que te hacen una corrección y mantienes tu criterio, tu punto de vista, y claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso es muy importante la corrección fraterna, el papel del superior, los capítulos en una vida religiosa, es muy importante para que no caigamos en la ceguera de espíritu o en la insensibilidad, la del alma que está embotada, que le da igual, que no da importancia, que viene al coro, está allí como si fuera un borrico, un día y otro, que pierde gusto por las cosas de Dios, se embrutecen los sentidos espirituales. Los dos vicios contrarios al don de entendimiento, la ceguera espiritual y la insensibilidad espiritual. Y el vicio contrario al don de ciencia, la ignorancia. Cuando yo no quiero saber, mira este libro, que es tan bueno que te va a servir tanto y no lo leo, pues igual. Mira esta hermana, mira este rayo de sol, mira este toque de la campana, mira esta enfermedad. No quiero leerlo desde la voluntad de Dios. Pues te lo has perdido, te lo has perdido. Estos son los vicios opuestos. Lo repito, a la ciencia se opone la ignorancia espiritual. Al entendimiento se oponen la ceguera espiritual y la insensibilidad espiritual. Y estos vicios, sobre todo la ceguera de espíritu y la insensibilidad, dice Santo Tomás, que provienen mucho de los pecados de la carne.